llevarle la información a sus hogares de último minuto, ¿verdad? Los hechos más importantes sucedidos en el país. Hoy el director de la Comisión Militar Policial, general Stanislao Gonel, dijo que todos los hombres están listos para brindar asistencia en todas las carreteras del país en este feriado de la Semana Mayor. 1.200, y además van trabajando el programa de mantenimiento de carretera. Además vamos a tener unos de 712 vehículos entre la patrulla carretera, mantenimiento vial y RD vial. O sea que esto es algo que nunca había visto, la gran cantidad de vehículos que estarían desplazándose, y todo el equipo del Ministerio de Obras Públicas, tanto la parte administrativa como la parte operativa, estamos en la calle. Qué bien que sea así. El país espera que el operativo se lleve a cabo de una manera coordinada, que cada año que pasa pues quede una enseñanza. Ojalá que eso se ponga de manifiesto este año y que las víctimas sean menos. Ahora bien, yo tengo una queja porque no nos podíamos ir sin la queja. Antes que ustedes su queja, lo más importante de este año en esta zona del país es que la Defensa Civil no estará sola. La Defensa Civil está apoyada. Exacto, que eran los habituales, a tener algunos puntos estratégicos en las diferentes vías y balnearios en el país, y sobre todo aquí en la zona norte, que sabemos que realmente son muy eficientes, van a estar apoyados por el Ejército, pero además de eso, apoyados por las unidades del Ministerio de Obras Públicas y apoyados por las unidades del 911. Sí. O sea que todo lo que viene a ser para ir en auxilio de las emergencias es positivo. Va a estar cubierto. Ahora bien, mi preocupación, antes que ustedes digan su parte, mi preocupación es la siguiente. ¿Cuáles son las medidas preventivas que se están tomando? Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era muchacho que había un detector de velocidad, ¿cómo se llama ese aparato? ¿Y el radar? El radar. Había un radar que advertía cuando un vehículo venía a alta velocidad. Y tú, no, pero no era solo en la cumbre. Estaba en algunos puntos, en varios puntos de las autopistas. Entonces la gente desde que alcanzaba a ver la unidad, la gente frenaba. O sea, pero acuérdate que ahora las carreteras, en los días de más tránsito, lo que se hace en las carreteras, se hace el carreteo, que desde mi punto de vista a veces, pero exageran. Excelente, no, pero muy bien. Óyeme, muy bien. Yo estoy de acuerdo con el carreteo, pero 40 kilómetros por hora en autopista, yo creo que es una exageración, sobre todo cuando se mueve tanto vehículo. Lo que pasa es que estamos partiendo de que hay gente que está manejando con quizás un poquito pasada de alcohol. No debe, entonces ese hay que meterlo preso y sacarlo. Ahí que voy. No debería manejar. El famoso radar ya no existe. Pero ¿y dónde están aquellos los alcoholímetros? No, ahora el DGCET dijo que supuestamente lo iban a introducir de nuevo. O sea, esas son las cosas preventivas que deben estar. ¿Dónde están los medidores de alcohol? Que deben de estar en las carreteras. Usted vio que hay un vehículo que hizo un rebase temerario, deténgalo y colóquele el alcoholímetro. Ahora bien, yo tengo... ¿Por qué? Porque lo triste de todo esto es que a veces el muerto va a la casa ajena. Sí, ciertamente. ¿Tú ves? El irresponsable se toma todo el alcohol y resulta que el muerto va a la casa del que no estaba bebiendo. Sí. Entonces realmente eso es seguridad ciudadana. Sí. Eso es seguridad ciudadana. Ahora bien, Denise, el año pasado se implementó una estrategia que desde mi punto de vista no la vi muy bien, porque se presta a que se den datos falsos, que la falta de información haga que muchas veces se lleven de cualquier informante que dice que murió uno, que murió otro. El código del silencio que se estableció en el operativo de Semana Santa pasada se va a repetir este año, porque tú sabes que vinieron unos especialistas que le recomendaron a la policía, unos especialistas colombianos, que se le pagaron muchísimos millones. Verdad, ¿Se acuerdan? Me había olvidado, y entonces esos especialistas les recomendaron a la policía que ese tipo de hechos que no se anuncie, que no se diga. Bueno, parece que eso ha dado su resultado, porque no se nota, hay una percepción de que no hay tantos hechos delictivos, porque antes siempre había una rueda de prensa, se presentaba un asesino, se presentaba un ladrón. Eso ya no se hace tan constantemente, solamente cuando hay un caso puntual y bueno, se maneja de cierto modo la información. Pero el COE en la Semana Santa pasada no dio ningún boletín, no emitió
día por día como se acostumbraba, a emitir un balance de lo que había ocurrido. ¿Qué sucedió? Que las distintas cadenas, tanto de radio como televisión, terminaron con unos números dispares que nadie se puso de acuerdo. Unos decían que eran 40 fallecidos, otro llegó a 68. Lo que pasa es que para una emisora de radio, para un canal de televisión, realmente es muy difícil. Tú sabes que esos censos se hacen en la boca de los hospitales. Por eso digo que si no hay una voz oficial, sí, eso se presta para que cualquier dato usted lo supla por un medio de comunicación y no se está basando realmente en una voz oficial. Y a veces medios de comunicación sensacionalistas. Exacto. Que les encanta. Yo no quería irme por ahí, no quería decirlo. Que les encanta hacer la cobertura de Semana Entonces, Santa. Podríamos evitarlo, por lo menos con un boletín al día del COE, con la voz oficial. Sí, sería interesante, sería interesante. Ahora, no sé cuál será entonces el papel. Yo sé que habrá emisoras que estarán movilizándose hasta en helicóptero. Ya se están movilizando. Se movilizan para ir a cubrir las incidencias y sobre todo de los hechos lastimosos que ocurren en estos feriados. Sí. Sobre todo esos. Por otra parte, el Cuerpo de Bomberos de acá de Santiago informó que a partir del jueves estará integrado al operativo de Semana Santa 2018. Vamos a escuchar a Mosca. Puesto en los puntos estratégicos donde estaremos cubriendo todas las instituciones de socorro. Pero recuerden, solo estamos velando por ustedes. Pero ustedes tienen la mayor responsabilidad de velar por sí mismos y por cada uno de ustedes. Voluntarios, como cada año, en la autopista Joaquín Balaguer, debajo del Puente Seco, que siempre se ven ahí en esa explanada. Para no quedarse fuera, pero la capacidad de respuesta del Cuerpo de Bomberos de Santiago es triste, es lastimoso. ¿Usted se acuerda cuando nosotros dijimos aquí en este programa que era necesario que eso pasara a ser una dirección nacional? ¿Usted se acuerda? Claro. Porque hemos visto los resultados cuando son direcciones nacionales. Sí. Eso hay que quitárselo a los ayuntamientos y eso tiene que ser una dirección nacional equipada como han hecho con el 911. Exacto, o que se añada al 911. O que se añada al 911, pero eso es porque lo han dejado abandonado. Abandonado, completamente abandonado, con los recursos que le da la alcaldía, con los recursos que el patronato recauda. Que cada año está haciendo unas actividades. Un esfuerzo para conseguir recursos, sí, para lograr, pues, ayudar al trabajo. De alguna manera. De alguna manera, exacto. Ayudar a... venden extinguidores, venden un sinnúmero de cosas para paliar la situación de crisis en que viven de manera permanente. Entonces, el ayuntamiento nunca ha sido un verdadero padre protector de los bomberos. Nunca ha sido. Sin embargo, hay subestaciones que han recibido el apoyo de sectores empresariales, pero porque les convienen. Por ejemplo, en Zona Franca hay una subestación de bomberos que sí está muy bien equipada, pero es para dar respuesta inmediata en caso de que haya un conato de incendio. Uno se da cuenta de lo importantes que son cuando el fuego lo tiene uno. Cuando los necesita. Entonces, los grandes olvidados de este gobierno son los bomberos. Los bomberos son los grandes olvidados. Yo creo que la última inversión a gran escala que se hizo en el Cuerpo de Bomberos a nivel nacional la hizo Hipólito Mejía. ¿Cuándo Hipólito? Hipólito Mejía fue que dotó la gran mayoría de municipios de un buen camión de bomberos y se le puso se le dio algunos equipos, algunas ayudas. Yo no sé si estoy equivocado y luego se hizo una reestructuración o se hizo un aporte. Estoy casi segura de que es así. Sí. Estoy casi los camiones verdes aquellos. Sí. Y los otros que han llegado han sido fruto de donaciones. Camiones que han sido utilizados y que vienen explotados de Estados Unidos, camiones que vienen a través de fundaciones y son donaciones que le dan. Ahora, Denise, de que están en el olvido, están en el olvido. Yo me da pena con Alexis Mosca, pero no solamente aquí. Ha pasado su vida en eso. Usted no vio la semana pasada lo que pasó en Santo Domingo, que usted estaba fuera del país. ¿Qué pasó? Pues hostia, le pongo al día. Se estaba quemando un gran almacén de la ciudad capital. Creo que fue en Santo Domingo Oeste. Da risa, pero el evento no es chistoso. Y entonces los bomberos corrieron para allá. Una gran empresa, un almacén grandísimo, Denise. Pero hubo uno que se quemó en su totalidad, que estaba en la autopista, pero ese hace ya algunos meses. Esto fue la semana pasada. Yo no estaba aquí. Y entonces distintos camiones de bomberos fueron a socorrerlo y a pocas cuadras de donde estaba el incendio, el camión se quedó.
Por y los combustible. transeúntes comenzaron a filmar, pensaron que era un daño en el motor, que era tal No, cosa. Por favor. A los pocos minutos Por llega combustible. un bombero con un garrafón de gasoil a echárselo al camión quedado a pocos metros de donde estaba el incendio. Con lo difícil que es un vehículo de gasoil, volver a encender cuando le pasa una situación así. Eso pasó aquí. Eso es vergonzoso, eso es vergonzoso. O sea, que no es solamente Santiago, el cuerpo de bomberos de Santiago no es solamente aquí. No, por eso es que digo que es necesario que los bomberos pasen a hacer una dirección nacional. Y un camión de Y a primera. tener un presupuesto. Denise, pero un camión precioso, si usted hubiese visto eso. Usted sabe que nosotros los varones siempre somos los que jugamos con camioncitos y cosas. Entonces ese Usted se lo camión... imaginaba en miniatura. Oh, en miniatura. Y era un camión de ensueño. Camión grande, moderno. Qué vergüenza. Sin gasoil. Nosotros que copiamos tanto de Estados Unidos les rinde tributo a los bomberos. El Ay, bombero sí. es un personaje extremadamente importante para ellos. Claro. Y mucho más después del 9/11. Claro. Pero siempre ha sido una figura de respeto. Una figura de respeto y de importancia. Porque son los únicos ciudadanos, los únicos individuos que caminan hacia el peligro. Y es un cuerpo muy especializado en ese Caminan país. hacia el peligro. Y es muy especializado en Sí. ese país. Hay Y constante entrenamiento. Y me consta que han venido de Estados Unidos a dar entrenamiento aquí a Santiago. Sí, sí. Me consta. Sí. Bueno, Vamos a ver si entonces los bomberos que se van a integrar a este operativo, bien que se integren, pero también en lo adelante vamos a tomarlo un poquito más en cuenta, que creo que lo amerita. Y sobre todo la ciudad de Santiago, Denise, porque nosotros tenemos una incidencia de incendios, creo que un poquito más alta que otras provincias. No sé por qué, si todavía, porque todavía hay unos nuestro ranchones, centro hay una... comercial, que Exacto, nuestro es muy centro comercial anticuado. es muy antiguo. Ha ido creciendo y ha crecido en edificaciones muy viejas, que le han cambiado exclusivamente la cara, pero son edificaciones muy viejas. De madera, de unas conexiones a veces que ya no soportan el amperaje y el voltaje del cableado de hoy en día. Así Entonces, es viene el difícil. problema. Mira, hay otro tema que nos tiene realmente preocupado a la población, a todos, y es el tema de la difteria. Bueno. Es un tema que yo estoy un poco entrando casi en pánico, porque ahí ya se reportaron algunos casos en el Hospital Robert Reed en Santo Domingo. Sí. Hay algunos casos que aparentemente también son de difteria. Dentro de la jornada de vacunación contra esta enfermedad que lleva a cabo el Ministerio de Salud Pública, este martes fue iniciado en la gobernación de aquí de la provincia de Santiago, donde todos los empleados de la segunda etapa de renovación o cambio de categoría para extranjeros acogido al plan de regularización están siendo vacunados. O sea que los primeros en vacunar es a los haitianos. De difteria, y estamos protegiendo también a los nacionales haitianos, también se le está vacunando. No, el proceso termina hoy, porque hemos vacunado según el esquema. Por ejemplo, si hay una señora que ha tenido 2 niños últimamente, en los últimos 5 años, nosotros lo que le completamos su esquema de vacunación. Nosotros hemos vacunado en el día de hoy un total de 90 personas. Es preocupante esta situación, sobre todo porque se puede confundir muy fácilmente con una gripe común. Problemas respiratorios, los síntomas... Los síntomas son muy parecidos. Muy parecidos, pero atacan la garganta. Exacto, atacan la garganta. Y son unas placas, en vez de ser unas placas de amigdalitis que son blancas, estas son azulosas, grisáceas. Y entonces luego no permiten que usted respire y ahí viene el grave problema. Las personas que son asmáticas, que tienen problemas respiratorios, deberían de vacunarse, según dice el Ministerio de Salud Pública. Los menores de 5 años, también los mayores de 65 creo, y los niños que ya tengan más de 10 años de haber sido vacunados. Si tienen más de 10 años de que ya se les suministró la vacuna, se le podría poner como un refuerzo, porque realmente... A mí me da pánico porque cuando aquí se hablan de 3 casos... Es porque hay una cantidad extrema. Yo pensaba que era yo solo que tenía esa percepción. No, pero cuando hablamos de 3... Es porque hay 100. No. Es una cosa tremenda. Eso es así. Y a eso no se le puede andar con paño tibio. Eso no relaja, eso no juega. Y es algo que habíamos prácticamente erradicado en nuestro país. Creo que el último caso de eso lo tuvimos a principios de los años 2000.
pero un caso que fue también, que vino de otro país, del vecino país de Haití, que no fue incluso un caso, porque yo recuerdo que desde que uno estaba muchachón, ya eso se había acorralado. Y ya para los años 80, para los años 90 había desaparecido. Aquí hay que decir que el plan de vacunación en el país ha sido eficiente. Para nosotros sí. Ha sido eficiente, para nosotros, ciertamente. Pero tenemos ese vecino que... aquí se vacuna de manera gratuita. Claro. Aquí se vacuna de manera gratuita y toda madre sabe que a sus hijos recién nacidos tienen que vacunarlos de manera, pero hay un programa que se tiene una que agotar, cartilla que y usted aquí tiene. Se agota sí. eso. Nosotros hemos logrado erradicar esas enfermedades. Sin embargo, esas son de las penurias que nos polio, hace pasar. El polio, la toferina, todo ese tipo de cosas había ya. De haitianos en nuestro país. Sí. ¿Verdad que sí? Esas son las penurias que nos hace pasar. Sí. Lamentablemente, estamos condenados aparentemente a seguir luchando con ello. Y nada, esperemos que esto se pueda mantener bajo control. Nos recuerda aquella cruzada contra el cólera, hace unos años también. El biopánico, eso. Que es el mismo caso. Desde el vecino país para acá, entonces ahora la difteria. Bueno. Tenemos que pausar, Germán. Vamos a la pausa, en breve mucho más en Al Cierre por el canal 25, no se mueva. Cierre por el canal 25. Denise Llaverías. El Ministerio de Obras Públicas habilita un punto nuevo vial y paso rápido en el tramo La Penda de La Vega en la autopista Duarte. Ay, había una complicación en el día de hoy. No me diga, eso sí. Es el peaje donde estaba sí, el famoso peaje. Por ahí. ¿Qué pasó hoy ahí? Se estaban haciendo unos arreglos, no solamente en ese punto en específico, sino en otros tramos de la autopista. Parece que se estaban resolviendo. Exactamente. Están asfaltando. Sobre todo por el mismo operativo que espera mucho tránsito en los próximos días. Pero parece que todavía en el día de hoy pues se tomó como un día muy caliente porque había mucho... Bueno, el lunes que yo fui a Santo Domingo estaban trabajando. Exactamente. Estaban trabajando. Y es importante que lo hagan, lamentablemente, tan tarde, porque, oiga, cualquiera esquivando un hoyo de eso choca. ¿Tenemos audio? Sí. Escuchemos. El general Estanislao Cornelio. Bien, esa vía, la cual en años anteriores, en ese punto se pretendía establecer un peaje, se está preparando un punto como logístico ahí, donde habrá... Pero permanente. Sí, permanente. Sí, Obras Públicas está preparando un punto ahí. Tú sabes que Obras Públicas está dando un servicio maravilloso en las vías del país, pero excelente. A todo el que he escuchado hablar de ese servicio. Vial, así se llama. Ay, pero una cosa impresionante. Y entonces en ese punto parece que se quiere hacer un punto estratégico para esa mecánica que hacen falta para los vehículos en algún momento cuando tienen un problema, también para vehículos más pesados, y parece que se está estableciendo ahí un punto, punto estratégico. No lo dañen. Sí. No vayan a poner ningún taller, no vayan a poner nada. No lo dañen. No, porque no se paga ni nada. No lo dañen. No tiene ningún servicio. Lo dañan. No. Ahorita lo dañan. Somos especialistas dañando las cosas. Mira, y eso ha funcionado bien como está. Y eficiente. Y esos muchachos no aceptan ni que tú le des ni una propina. ¿Verdad? ¿Ya usted lo utilizó? Alguien que conozco lo hizo. ¿Verdad? Y entonces corroboró con otra persona que dijo que no, que tú, mira, no, espérate, un servicio. Tú lo llamas y ellos responden. Resuelven. Con prontitud. Con efectividad. Qué bueno. O sea que muy bien. Por otra parte, el padre Rogelio Cruz reiteró en el día de hoy sobre la trama que quiere eliminarlo física y moralmente, dice Rogelio, para que no continúe defendiendo el medio ambiente. Escuchemos lo que dice el padre Rogelio. Y un grupo de comunicadores. Qué vaina. ¿Todavía? Todavía. Vamos, padre Rogelio, cuando usted indique.
Quiero escucharlo. El padre Rogelio, ahí sí. No se van a detener ahí, sino que vendrán otras cosas. Y de ahí entonces la voz de alerta que estamos dando nosotros, pues precisamente, y de que sacarán otras cuestiones, inventarán otras cuestiones con tal de desacreditar y sobre todo pues presentar una imagen totalmente diferente de lo que estamos haciendo. Responsabilizamos, una vez más, decimos pues a las mineras, a los grupos de interés y sobre todo pues precisamente en este momento a nuestro superior, que lo que él sacó fueron datos confidenciales pues precisamente y presentó a la prensa y sobre todo pues a ese grupo. Además, nosotros estamos aquí pues precisamente dando la voz de alerta y diciéndole a ese medio de comunicación y sobre todo al periodista Rudy González que, y ciertamente también a el lugar de donde salió esta información, que necesitamos una disculpa pública, si no vamos a actuar conforme pues a la ley. En la rueda Está acusando a un medio de comunicación en concreto, porque fue quien publicó ese artículo inextenso el lunes pasado, no el lunes de esta semana, sino de la semana pasada, y todo parece indicar que las cosas eran como decía el padre Rogelio, porque otros medios de comunicación comenzaron a hurgar, incluso la Junta Central Electoral, el Pleno de la Junta emitió un comunicado diciendo que era, como decía el padre Rogelio, que él no era el padre biológico, sino que esto se habría debido a un error en la escritura de alguien que transcribió la primera declaratoria, y en la segunda, cuando se iba ya a pasar a otro documento, se puso como que era el padre biológico, pero no lo era. Simplemente se prestó para la declaración. Y hubo un medio de comunicación que hizo unos reportajes, fueron donde la madre de los muchachos y efectivamente ella dio fe y testimonio de que no era el padre. De que no era el padre, incluso él ni la conocía. Exactamente. Él ni la conocía. Y entonces, pero entonces luego se viró la tortilla. Pero ¿y por qué es que el padre Rogelio está haciendo tanta noticia? ¿Por qué? Porque hay muchos intereses que él está afectando. Y eso no es invento, Denise. Estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando de unas mineras poderosas, claro. Las mineras. Claro, muy poderosas. Y Rogelio se ha mantenido con el dedo en la llaga todo el tiempo. Y entonces es incendiario porque lo es. Sí, porque el amigo Rogelio. Él dice. No es fácil, es una piedra en el zapato muy incómoda. Es incómoda. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Él es el único interesado aparentemente en evitar que las mineras hagan lo que quieren. No, él es la voz cantante o es la imagen más visible. Pero detrás del padre Rogelio hay muchas organizaciones populares. Evidentemente que hay organizaciones populares, pero de las cabezas visibles. Por ejemplo, yo en una oportunidad, cuando Loma Miranda, Consuelo Desprader, la periodista, asumió una posición, Manuel Jiménez también asumió una posición, hasta el Torito asumió una posición, pero se han quedado como hasta ahí, como que no más. Lo que sucede es que yo lo que no siento, y a mí me duele que sea así, que de la misma provincia donde estamos hablando, yo no noto las voces. Eso hay que quererlo llegar. Realmente las mismas provincias no están. Pero no de líderes, estoy hablando de los medios de comunicación de allí. San Juan. No, de La Vega. De La Vega. La Vega en el caso de La Vega, de Loma Miranda. Pero también hay el tema. Bueno, la otra minera es de San Juan, pero estamos hablando también de Loma Miranda, que según el mismo padre Rogelio, habrían unos explosivos que se llevaron allí. Y unas cosas. O sea que... porque San Juan sí se ha enfrentado en los últimos días y ya hay un fallo, la población está movilizada. En La Vega se movilizaron hace unos años, cuando comenzó el tema de Loma Miranda. Por eso digo cuando comenzó, sin embargo se han quedado... Luego parece que hubo unos amarres y eso como que medio se calmó. Sin embargo, hasta el punto que está calmado. Pero el padre Rogelio sigue. Exactamente. Él sigue. Bueno. Él está dispuesto a hacer una demanda al medio que publicó. Sí. Y también a... Si no se disculpa públicamente. Y también al... ¿Al periodista? No. ¿Al medio? A los salesianos.
a los Yo creo que ya salesianos. con los salesianos ya él no tiene que buscar ninguna excusa. No. Porque él No, va para ya juicio canónico. Él va para juicio, o sea que él puede hacerlo. Allá él pedirá. Bueno. Sarita Valdés, no hay razones para impedir sepelio de cadáver de niño con difteria. El patólogo Sergio Sarita Valdés dice que no hay riesgo de contaminación porque el cadáver del niño haitiano afectado por difteria sea sepultado en el cementerio ante la supuesta negativa de moradores del barrio Chucho en los Alcarrizos de que el cuerpo sea depositado en el camposanto de la zona. Porque decían que entonces si el cuerpecito del niño, porque un niño de 4 años, pues estaba la difteria en él, entonces que esto podía ser un brote mayor y tal cosa, pero sin ningún rigor científico. Atribuyó y entonces esa Sarita situación Valdés a la dijo que no. ignorancia, la Exacto. ignorancia, el desconocimiento y la falta de información por parte de las autoridades que no están a la vanguardia con la era digital. ¿Cómo? ¡Qué boche! Pero repíteme ese boche que fue tan decente. ¡Qué boche! A las autoridades que no están pero ¿dónde? En la República no hay Digital. razones para impedir la sepultura del menor y atribuyó Ay, situación a la ignorancia, el desconocimiento y la falta de información por parte de las autoridades que no están a la vanguardia con la era digital. pero en el gobierno de la República Digital Bueno, no eso puede dijo ser Sarita que no Valdés. estemos a la vanguardia. Eso dijo Sergio Sarita Valdés. Pero que es un profesional Un profesional que ha sido cuestionado también muchas veces. en muchas ocasiones, Muchas pero ocasiones también ha sido por el cuestionado. mismo estilo incendiario. Pero no porque no sea un buen especialista, ¿no? Ha sido cuestionado, sus diagnósticos han sido cuestionados. Sí. Nos mandan a pausar, Germán, de nuevo. Vamos. Nos vamos a la pausa y regresamos en breve. Estamos de vuelta con Al Cierre por el Canal 25 desde Santiago de los Caballeros para todo el país. Bien, miren, la policía apresó en Dajabón a Jensi Jiménez Montero, de 29 años, cuando intentaba huir en un autobús de Expreso Liniero, luego de ultimar a su propio hermano en el día de ayer. ¿Es de la chancleta? Exactamente. Ay, Dios mío. El del lío de la chancleta entre hermanos, quería huir. Mató a su hermano, a su propio hermano, de una estocada durante una discusión en un hecho ocurrido en el mercado fronterizo en el municipio de Dajabón. Ahí tenemos imágenes, fíjate. Escuchemos. Sumergida en actos de violencia. ¿Usted cree que haya sido por algo de dinero? O por supuesto, aunque sea yo pienso que ya será el último encontronazo con Sí, el hermano. hombre. Eso era parece que ellos de manera habitual discutían, Sí, son situaciones que se tenían van... situaciones, pero situaciones Claro. que tienen que ver con dinero, con negociaciones. Con Mira, cositas. con cositas. Aquí hay haitianos que matan gente por 200 pesos. Claro. ¿Entiendes? Pero que para ellos es una fortuna, aparentemente, fíjate. Pedimos disculpas por las imágenes a esta hora, es permitido, pero unas imágenes crudas. Ambos hermanos son oriundos de San Juan de la Maguana, pero residían acá en la ciudad de Santiago. El cuerpo sin vida de Jimbel Jiménez Montero, de 25 años, fue llevado a la morgue del Hospital Ramón Matías Mella en Dajabón para los fines correspondientes. Pero repetimos, fue apresado Jensi Jiménez Montero, de 29 años, el hermano que habría matado de una estocada a este que ven en pantalla por un pleito que se originó por una chancleta. Se iba para Haití en una guagua de Expreso Liniero. Bueno. Dígame usted. Y el precio del dinero cruza Haití. Pasa Parece por que sí, Dajabón. parece que sí. Y de allá para acá, si es dominicano lo traen, pero lo que no hemos podido traer son los de Pedernales, los haitianos, los hermanos que mataron a la pareja de... a la pareja de dominicanos en Pedernales. Pero se fueron los haitianos de Pedernales. Claro, no están están allá. allá, ¿no? No. Pero ni ellos ni ninguno. Hay uno que está preso en Haití. Hay uno que está preso, pero es que no hay acuerdo. No hay acuerdo de No hay extradición. acuerdo de extradición con Haití, que debiera de haber un acuerdo de extradición. Lógicamente.
cuando tenemos acuerdos con otros países, debiera de haber con Haití. Una cosa extraña. Lo que sí, lo cierto es que los ciudadanos, los habitantes de Pedernales sacaron los haitianos y no están los haitianos en Pedernales. Pero ahora no han retornado. Pero ahora hay un problema económico. Aperturaron el mercado. Hay un problema económico porque Hacen entonces no hay clientes. Bueno. Eres un mal necesario. No, lo que hay que cambiar de actividad, punto. Tan Cambiar fácil. de actividad, bueno. Pero te lo resuelve fácil, Bueno, Denise. hay que cambiar de actividad. El arroz no va a dejarse de sembrar en este país. La gente tiene que buscar cultivos alternos en esa tierra. El arroz se va a dejar de sembrar en este país. Aquí todo el arroz que vamos a comer es arroz extranjero. Pero con orden se puede Arroz hacer. norteamericano. Con orden se puede hacer. El problema es que no hay compren respeto. Y se vayan. Exacto. Que vengan, compren y se vayan. Exacto. Eso es lo que hay que hacer. Exacto. Entonces, hay un fallo con las autoridades que no mantienen a raya a estos nacionales haitianos que pasan para acá, hacen de las suyas y simplemente huyen. Eso no es un caso nuevo. No, eso es habitué. Ese fue el caso ya que desbordó la copa. Pero eso, porque los ciudadanos se Claro que sí, empoderaron, claro que hicieron sí. eco de esa Claro situación que sí. y reclamaron a las autoridades que ese hecho no quedara impune. Exactamente. Pero de eso estamos cansados nosotros. Y tú sabes el deshuesadero de vehículos que es Haití. Bueno. ¿Eh? Casi, bueno, no hablemos de eso. Todos pero hay, los vehículos que aquí se perdían y todas las camionetas eran Haití que iban a que parar. se han recuperado algunos. Sí. Algunos. Pero era Haití que iban a parar, imagínate. Bueno, tras la suspensión de 2 fiscales por supuesta negligencia en caso de violencia de género en Santiago, abogados de esta ciudad mostraron sus opiniones a favor y en contra de la medida. Sin embargo, coinciden en que el sistema en que muchas veces se maneja la justicia debe ser cambiado. También el Ejecutivo o los poderes del Estado que tengan que ver con la materia también deben revisarse. En cuanto a la suspensión por supuesta negligencia, al primero que debieran suspender es el Procurador General de la República. Ese es el primero que el presidente de la República debiera destituir designando a otra persona y seguir así. No solamente los fiscales que están trabajando en ese departamento deben ser investigados. La propia titular de esta demarcación debe ser investigada. Lo correcto sería investigar y luego que haya una suspensión. ¿Por qué? Porque de ninguna u otra manera, ya el solo hecho de haber ido y que ya hayan salido declaraciones de las cuales ustedes tienen ya conocimiento, ya de hecho acarrea un daño. Lo cierto es que por ese caso, por quizás no actuar de otra manera cuando se podía, el caso dio al traste con la vida de ese menor y con el intento de violación de la madre del menor. Bueno, las fiscales suspendidas fueron identificadas como Neiki del Carmen Santos Vázquez y Niobi Roamil Gómez Santana, las cuales pertenecen a la Unidad de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género y supuestamente incurrieron en negligencia en un caso de un hombre acusado de asfixiar a un bebé de 6 meses de nacido y haber abusado sexualmente e intentado asesinar a su excuñada. ¡Qué crueldad! Una barbaridad. Una barbaridad. Una barbaridad. La suspensión fue realizada por la Procuraduría Fiscal de manera temporal hasta tanto culmine una investigación que se le sigue a través de la Inspectoría General del Ministerio Público. Bueno, mire, los doctores, los cirujanos plásticos están como en su momento. Ajá. Ahí sí, en el día de hoy apresaron y enviaron a la cárcel de Aras Nacionales a Edgar Contreras. ¿Cómo? Sí. Finalmente. Finalmente. Pero no por una mala práctica médica. ¿Y por qué? Es por un lío que tiene, por una falsificación en unos documentos. Porque parece que conjuntamente con otros miembros de su familia querían adueñarse de un centro clínico, que es el Centro Médico Gascue, si mal no recuerdo. Y entonces tiene un lío y no es de ropa. El Departamento de Captura de Prófugos Rebeldes y Condenados de la Fiscalía apresó al condenado y luego fue enviado ante el juez de ejecución de la pena. Él está condenado a 3 años de prisión con la suspensión de 2 años,
acusado de falsificar documentos para adueñarse del Centro Médico Gascue. Bueno. Es en toda que se meten. No, pero este señor sale de un escándalo Y tras se mete a otro. otro escándalo y otro escándalo. Bueno. O sea, él está inmerso en escándalo de manera permanente. Va a tener que pasar entonces un año preso, va recluido durante un año. Esa es la información que se da hoy, pero en el día de ayer también se dio a conocer la condena del pago de 22 millones de pesos que va a tener que hacer el cirujano plástico de acá, de Santiago, el de Ideamec, sí. por la muerte de dos pacientes. Así que ya ustedes saben, parece que los médicos, los cirujanos plásticos, han comenzado esta semana en los medios de comunicación sonando bastante. Ya. Entre ayer y hoy. Uno por 22 millones y otro que va a tener que pasar un año preso. Ya. Edwin, le mandé al Control Master un video, a ver si lo podemos colocar en pantalla. Hace 2 días, antes de ayer, hubo un accidente en la Laguna de Moca. ¿Usted supo de ese accidente? No. Ah, el de los motores. Una barbaridad. ¿Pero y qué es esto? 5 personas fallecieron. Iban corriendo. Eso era carrera de motores. Pero ¿y cómo iban a correr si iba acompañado? O sea, con gente. Con gente. Una cosa increíble. Y entonces en vía contraria venía otro motor que llevaba a 2 personas más, con el conductor y 2 personas más, y entonces resultaron 5 ¿Todos los muertos? muertos. No, pero instantáneamente, porque a la velocidad que iba ese motor. Pero es inexplicable. Yo no sé, Sin la adrenalina, casco protector, o sea, sin casco el protector, alcohol. con alcohol. Impresionante lo que está sucediendo en este país con los temas de los motores. Digo, nos impresiona porque por alguna situación del destino había una cámara cerca y fue captado el momento. Pero Denise, los accidentes de motocicletas son tremendamente penosos. Y son el 70% de los accidentes o el 80% de los accidentes que llegan a los hospitales son de motores. Sí. En esta época, por ejemplo, es un dolor de cabeza. En La Vega, que hay tantos motores, hicieron un traumatológico. Claro. Un traumatológico porque la demanda de servicios de reconstrucción aunque en ese punto confluyen por la autopista Duarte, San Francisco de Macorís, exactamente. Pero fue un punto estratégico realmente. Pero en La Vega hay motores. Sí, claro. En La Vega hay mira las imágenes. Eso es, solo como a esta hora de la noche es permitido, ¿verdad?, colocarlas en el aire. Son unas imágenes muy, pero muy duras. Y ahí están los cuerpos tendidos, Germán. Increíble. 5 personas que pierden la vida. Juventud, gente joven. Todos. Gente joven. Altas horas de la noche. Lamentablemente en una zona donde no hay mucha visibilidad. Es una carretera muy peligrosa históricamente. No es desde ahora. Las lagunas son ojos de agua, ¿no? No recuerdo, pero sé cuál es la parte de la laguna. Pero es complicado. Es que mira, yo siento que el chasis es uno. El chasis es el cuerpo del ser humano. ¿Eres Entonces tú? El motorista es temerario. Claro. Es temerario y es arriesgado. Porque te sube la adrenalina, o sea, la vibración, la aceleración hace que la gente tome más velocidad. Sí, porque hay un video del momento exacto cuando impactan. Del choque. Sí. No, pero es una barbaridad. Lo tienen también. Una cosa impresionante. Sí, porque fue impactante, fue de frente que chocaron. Fue de frente. Fue impactante. Vamos, ahí está el video. Sí. Mire la parte superior de sus pantallas para que usted vea. Fue ahí, en ese momento cuando... Son 3 motores que sí, pero hay uno que no participa en el choque, pero se barre, ¿no? Pero hay 2 que pero son volteame la televisión, los que terminan colisionando. Y no veo de lejos. vamos que usted está ciega a terror. A terror y de lejos no veo. Esa expresión. Wow. Pero es ahí cuando en la vía contraria uno de los motoristas colisiona con otro que viene de frente. Y es en plena carretera, ¿eh? Sí, es en plena carretera. Sí, wow. sí, tremendo. Wow. Tremendo.
Wow. Lamentablemente, ahí no hay forma. No Con esa sobrevivió velocidad. nadie. No, imposible con Nadie. esa velocidad. Y de frente, qué coincidencia. Vía contraria, porque hay uno de los Él motores iba que se rebasando, sale. sí, él iba a rebasar. Porque iban en... si no era una competición por dinero, por lo menos iban, como Sí. se dice, topando los motores. Topando, a ver quién llega A ver quién te llega gano. primero. Entonces, en ese rebase, cuando te sales, viene ese vehículo, ese motor de frente y ya, eso es fracción de segundo. Bueno. Es un hecho desafortunado. Nadie quiere que suceda una cosa así. Es desafortunado. Bueno, a propósito de Moca, vendedores de puestos de medicina en Moca se reunieron con una comisión de salud pública que estuvo hoy en la provincia de Espaillat, con el sector de farmacia. El encuentro se desarrollaba en la noche de hoy en uno de los salones de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia de Espaillat. Tú sabes que Esos son los de la lista B. Ajá. Está muy claro. Está Solo- más claro que el agua. Solo en RD. Solo aquí. Medicamentos de la lista B. Solo aquí. Que son unos medicamentos que funcionan por la fe. Por la fe que tiene el individuo que se va a sanar. Sí, por la fe. Porque no hay de otra. Ay, exclusivamente. Y Son mira, falsificados. y la gente tiene una fe ciega. La gente dice, no, porque lo que pasa es que esas son de las pastillas que le venden los visitadores a médicos. Y esas son las que de verdad funcionan, porque la muestra médica es la que el laboratorio hace de verdad bien para que le funcione. Entonces la gente tiene esa creencia, Denise, y compra ese medicamento como que es la última Coca-Cola del Ay, desierto. Dios mío, la ingenuidad del ignorante. Sí. Eso. Bueno, nos pasamos Vamos. y volvemos a la parte final. No se muevan. Bien, estamos de vuelta ya en los minutos finales de Al Cierre por este Canal 25. Denise, ¿sabe usted que en el día de hoy, hablando de farmacéutica, hace un momentito, hoy cumple 20 años una pastilla que revolucionó al mundo? Sí, Alice. No, la Viagra. La Viagra. La Viagra. 20 años dando alegría al Y mundo. a usted como que le da mucha alegría esa No, Viagra. No me diga que usted la usa. No, jamás. Yo No soy me un hombre diga que- joven. Soy un No me hombre diga que la joven. usa. Pero que me llama mucho la atención por el hecho de que de verdad que le resolvió un problema a mucha Sí, gente sí, envejeciente. devolvió la alegría a mucha gente, así es. Ahora, lo También malo... compraron la muerte mucha gente. A eso voy. Lo malo es que mucha gente compra esta pastilla sin tener la necesidad. Y a veces sin pasar por un especialista, porque la pastilla no tiene nada de malo, siempre y cuando usted se chequee su corazón. Exacto, siempre y cuando usted pueda consumir. Y que sea un especialista que le diga, mire, usted necesita tantos miligramos. Pero no simplemente que usted la vea en unos tramos, que es una vagabundería también, que aunque ya se ha prohibido. Entiendo que la van a regular. ¿eh? Dique. Entiendo que la van a regular. Pero aquí hasta en los car wash, en los colmados, usted consigue de estos estimulantes sexuales y esto es una barbaridad. ¿Es como comprar un chicle? Exactamente, pero la O una original, goma de mascar, mejor dicho. Exacto. Es como comprar una goma de mascar. pero la original cumple 20 años en el día de hoy. La Imagínese azulita. cuántos millones habrá dejado esa pastilla. Y no es más que es un vaso dilatador. Claro, porque era para un asunto de la presión arterial. un Pero vaso entonces tenía dilatador. un efecto secundario. Y el efecto secundario ha sido lo más importante y por lo que se ha vendido. Por lo que se ha vendido, pero lo importante es que la gente, ¿verdad?, la sepa utilizar y la use con moderación, ¿eh? Claro. Pero la van a Y- regular. Tatica, Altagracia Guzmán Sí, Marcelino, sí, habló ya de lo eso anunció. hace unos días, ya lo anunció y dijo que va a regular la venta del estimulante sexual. Y es tan llamativo, llama la atención, porque ya la pastilla es parte de la cultura popular, o sea, es parte de esta vida moderna. Porque antes, imagínese usted, eso era impensable. Una pastilla que servía para eso. Increíble. Sin embargo, esto vino a salvar hasta matrimonios y todo. Claro, Y a Denise. matar mucha gente. Yo conocí varios que se fueron con el uso de la Viagra esa. No, Porque hay gente que se en vez de tomar incluso- se toman dos. Exacto, pero que también hay gente que ha muerto de eso y no se establece que fue por eso. Le dio un paro. Le dio un paro. Pero cardíaco. usted no sabe qué Pero fue. el paro le da en una cabaña.
No, a veces no tiene que ser en la cabaña. O le va durmiendo. También. En su casa. También. Bueno. Qué pena. Qué pena, señores. Estamos justo a mitad de la Semana Mayor. Ya mañana es miércoles. Sí, señor. Miércoles Santo. Nosotros entramos en un periodo de reflexión y el Canal 25 entra también en una programación especial. Así es. O sea que en vivo nos veremos de nuevo el lunes. El lunes, así es. Hasta hoy es nuestro trabajo por esta semana. Misión cumplida. Sean felices, duerman bien. Cuídense mucho.